JRL Onyx 2020C-B. Un nombre muy largo le han dado a la JRL. Vamos a proceder a hacer el unboxing. Yo siempre me fijo en todos los detalles, desde el paquete que llega, desde el embalaje, cómo es la presentación, qué ofrecen ellos. Vamos a ver todos juntos aquí, que de entrada les digo algo. No sé por qué quien se encarga de hacer esto del embalaje de JRL, ¿por qué hacer esto? O sea, no entiendo por qué complicarse la vida, porque eso no es todo. Yo ya la abrí, simplemente que tuve que poner todo aquí, que para poner todo aquí fue un lío. Yo ya la abrí porque tenía que controlar una cosa y yo sé por qué controlo acá en Italia eso. Ok, de momento vamos a ver qué dice. Lo más importante, que sería 7500 revoluciones, ruido bajo, la batería que dura hasta 5 horas y se carga en 2 horas y media. Vamos a ver qué trae: la base de carga importante, el aceite, destornillador, cargador, 10 peines y este accesorio de acá que ya saben para qué sirve. Pero vamos directamente al unboxing. Luego de que la colocamos en esta posición, vean esta parte de aquí, estas dos partes, la máquina se presenta así. Bueno, a mí la verdad es que no me gusta si la colocamos de esta manera. En el caso yo quisiera enseñar en esta posición, si no tuviera una cámara acá arriba, quisiera enseñar así, no me confiaría mucho de tenerla mucho tiempo así, ¿no? Tal caso que se pueda caer. Aquí no se puede sacar con todo el plástico para ver primero lo que hay adentro. Aquí directamente tengo que sacar la máquina y después sacar el plástico. Ahora la vamos a dejar aquí al lado un momento. El plástico, aquí hay un hueco para meter el dedo y tirar esto, pero no es tan fácil como parece. Bueno, ya voy con más confianza porque cuando la abrí recién pues tenía miedo de que se vaya a dañar algo. Un libro de instrucciones bien grande, pero bien grande. Esto yo digo que es un desperdicio de lo que es papel. Es un desperdicio, es algo demasiado grande. Ok, mi gente, la presentación de las cosas aquí, de los accesorios, para mí no tiene nada que ver con el funcionamiento de la máquina, pero para mí esto es un punto bajo. Digan lo que me digan, no sé quién será el diseñador de la JRL, el quien se encargue de los embalajes, de cosas así, pero esto es un punto bajo. No puedes con una máquina de 190 dólares, euros, o sea, los peines aquí tirados así nada más. Yo tengo otra máquina, en el caso de la Ultron, que sería la M5, que yo tengo esta que está aquí. Si yo les mostraría la caja de esta máquina, elegante, la caja de la BGR001, elegante, la caja de la Coolyland es mejor que esta, la Coolyland R77F. Esta presentación está fea, los peines ahí tirados. Aquí están los accesorios. Bueno, dejamos ahí, esto no es importante abrirlo para enseñarles a ustedes, ¿no? Son cosas que ustedes ya saben. El cargador es exactamente igual al de la Coolyland R77F, es exactamente igual. Okay. Y los peines, como ya sabrán, también son exactamente los mismos. Okay. Dejamos ahí todo, que son peines que a mí no me gustan. Estos peines de los Meisho, Coolyland, JRL, a mí no me gustan para nada. Y de momento vamos a dejar esto a un lado. De todas maneras son 10 peines. El más grande es uno inmenso. Vamos a sacarlo de una vez, ya que está aquí. El más grande es este, que es un número 8. Es bien grande. Vean. Ok, ahora sí, vamos a lo interesante, a la máquina. De entrada tengo que decirles algo. Es una máquina muy, pero muy elegante. Es una máquina que está hermosísima, completamente de color negro. Completamente de color negro. Solamente lo que no es negro es este metal que está aquí, el bracket, ok, el puentecito ese. Está bien elegante. Vamos a quitarle este plástico. Ok, ahí tenemos la máquina. Me gusta mucho, la verdad. Yo hace un tiempo atrás, cuando salió la primera JRL, la versión anterior, yo la tuve en mano, pero nunca la usé. La habré tenido en mano creo 5 minutos y no me acordaba de la sensación de la máquina. De todas maneras, esto tiene aquí una actualización, ¿okay? Un mejoramiento aquí para apoyar el dedo y en esta parte así. Tiene un buen agarre, Dos velocidades que ya les vamos a entender. La cuchilla también es exactamente la misma que Coolyland R77F. Exactamente la misma cuchilla en DLC, cubierta en DLC. Es una cuchilla Fade, o sea, una Fusion, una híbrida. Y la cuchilla interna de cerámica también es cubierta en DLC. Interesante, porque la Coolyland tenía la cuchilla de cerámica normal, no era en DLC. Ok, que hay otra cosa de esta máquina, es que tiene 11 watts de potencia. Ok, es un poquito más potente que lo que sería la Coolyland R77F y la JRL anterior, que si no me equivoco tenían 6,5 o 7. La M8F tiene 13 watts de potencia. Les estoy explicando como para tener más o menos una idea, ¿no? Si al momento ustedes se quieren decidir. Base de carga, interesante también la base de carga. Me gusta mucho cómo se ve. No, aquí no es propio al centro, vean que es más tirado a esta parte de aquí.
Y aquí está el botón, que eso es para... Yo me voy a informar bien porque no les quiero dar una mala información. Yo la voy a usar, voy a ver cómo trabaja. Seguramente esto ya es clásico, es algo básico para mí porque ya he usado la Coolyland, la M5, pues, y estamos hablando del mismo motor. Pero de todas maneras pasará una semana y les dejaré mi experiencia completa. Seguimos viendo qué hay de nuevo. La palanca no es igual que las JRL anterior y ninguna de las Medshow. A esto me refiero, vean la forma de la palanca. Ahí espero que se vea bien. Ok, las tengo aquí solamente para enseñarles. Ok, yo voy a hacer una comparación. Las voy a comparar estas máquinas aquí, porque a pesar que ustedes vean iguales, esto aquí no tienen mucho que ver, pero estas acá tienen mucho que ver a pesar que no se parecen en nada por fuera. Yo les traeré comparaciones y todo. Vamos a seguir. Palanca, 5 posiciones. Ok, vamos a encenderla en la primera velocidad. Está sin lubrificar, está así como llegó porque no la he usado. Simplemente abrí la caja para verla, para controlar algo, como dije. Me gusta el sonido, me gusta que no va más allá de... Yo no sé, yo lo dudo mucho que tenga 7500 revoluciones por minuto, pues no se siente. Me gusta porque es silenciosa, me gusta porque se siente la precisión. Pero dudo mucho que tenga 7500 revoluciones. Vamos a ver cómo se ve aquí. 5 horas y 4. ¿Por qué esto? Porque las 5 horas son utilizando en la primera velocidad y las 4 horas utilizando en la segunda. Está completamente cargada, bueno, a pesar que llegó cargada, pero no sé si estaba al tope. De todas maneras, un consejo que les doy: cuando les llegue una máquina, así sea que esté cargada, conéctenla a la corriente y déjenla ahí. Si está cargada, déjenla 1 hora más. Si no está cargada, esperen a que se cargue y déjenla 1 hora más. Ok, esto es para cuidar la batería de las máquinas. Mi gente, de entrada yo les digo, se siente un buen agarre. Por cierto, materiales plástico y acá un material como antideslizante, o sea, para que no te resbale de aquí de las manos, ¿no? Sin necesidad de estar usando ninguna clase de grip. Tiene esto de aquí, vean, y esto creo que tiene un imán, porque yo estuve viendo y simplemente que yo lo alzaba un poco y se pegaba. Ok, vieron, vean, se pega inmediatamente. Se pega enseguida, tiene yo creo un imán ahí. De todas maneras no es incómodo sacarlo. Algunas personas escuché que decían que en la anterior era algo incómodo sacarlo de ahí. La máquina se ve elegante. Así como está, se ve elegante. En color negro se ve brutal. Ya son máquinas que vendrían con pocas fallas, ¿no? De todas maneras yo lo voy a usar. Si hay un punto menos, yo se los voy a decir.